Cuando supe que estaba embarazada, que los óvulos habían fallado, sentí mucho miedo. Todo lo que había creído se volvía confuso, irreal. Solo quedaba la angustia, la confusión de Arturo. Lo único que supo ofrecerme fue dinero. ¿Y ahora qué vas a hacer? Cualquiera que sea tu decisión. Le dije adiós. Métete para allá. Hola. Hola. ¿Ya viste qué bello va mi jardín? Esta es la plantita que me regalaron chiquitita. Oye, Ángeles, ahora sí necesito conseguir un médico. ¿No te hizo efecto el té? No. ¿Pero quién podría ser? ¿Y cómo le vas a hacer en tu casa? Me puedo quedar aquí unos días, ¿no? Sí, claro. Yo dije en mi casa que tenía una práctica de campo. ¿No sabes de alguien que te pudiera decir? ¿Un médico? ¿Una enfermera? Pues Rosa trabaja en el seguro, ¿no? Alejandra. Ella me contó una vez de una amiga suya que había abortado. Aunque siempre pensé que era ella. ¿Por qué no le hablamos? ¿Traes cambio? Oye, ¿es cierto que te pueden echar 5 años de cárcel? Eso dicen. Bueno. Hola. Te quería preguntar si sabes de algún médico. No. Un médico que pueda ayudar a una amiga que tiene problemas. ¿No la conoces? Oye... ¿y no sabes quién me podría decir? Ok. Sí, yo te llamo después. Dios. ¿Qué pasó? Le va a hablar a una amiga. Código Penal, artículo 329. Aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. ¿Tú no sabes de alguno? Si es que tengo una amiga que tiene problemas. Ajá. Sí, chao. Artículo 332. Se impondrán de 6 meses a 1 año de prisión a la madre que voluntariamente procure un aborto o consienta en que otro la haga abortar si concurre en estas 3 circunstancias. Primero, que no tenga mala fama. Segundo, que haya logrado ocultar su embarazo. Y tercero, que éste sea fruto de una unión ilegítima. Faltando alguna de las circunstancias mencionadas, se le aplicarán de 1 a 5 años de prisión. ¿Está Ana María? Yo tengo 2 niños, por lo cual tomé toda clase de precauciones para no volver a quedar embarazada, porque ya no puedo tener un niño más. Tomé pastillas que me producían hemorragias muy fuertes, que me duraban 1 mes, mes y medio, hasta 2. Al doctor le era muy difícil controlarme las hemorragias. Entonces me dijo que probara los óvulos para dejar un tiempo mi organismo que volviera a su normalidad.
Cuando me di cuenta, estaba embarazada. ¿Imprenta Lugo? Sí, un momento. Isaura, teléfono. Voy. Gracias. Bueno. Sí. Es Campana 29, esquina con Miscuac. Cobra 1,500 pesos. Tiene que decir que va de mi parte. Es mejor que dé su verdadero nombre porque si no, no le hace nada. Ok, suerte. ¿Quién es la paciente? Es ella, pero ¿puedo entrar? No, espérela. Pase. Es que estoy embarazado, doctor, y me dijeron que usted podía ayudarme. ¿Quién la mandó aquí? Una amiga, ¿Quién? ¿Cómo se llama? Isaura Valle. Isaura Valle. Usted la atendió hace como 6 meses. ¿Y que usted viene por lo mismo? Sí. Pues mire, chula, yo no me dedico a esas cosas. ¿Cuánto tiempo lleva de embarazo? 2 meses y medio. ¿Y por qué viene hasta ahorita? Es que no sabía con quién ir y luego tomé un té. Tuve una regla escasa, pero ya no me volvió y seguí sintiendo náuseas. Y luego no tenía el dinero. ¿Que no se volvería a embarazar por ahí? No, ¿Cuándo fue su última regla normal? el 16 de febrero, ¿Dolores? con el té. Después ya no. A ver, vamos a revisarla. ¿Me va a ayudar, doctor? Pase al fondo a orinar y quítese la pantaleta. Pase. Código Civil. Artículo 330. Al que hiciere abortar a una mujer se le aplicarán de 1 a 3 años de prisión, sea cual fuere el medio que empleare, siempre que lo haga con consentimiento de ella. Cuando faltare el consentimiento, la prisión será de 3 a 6 años y si mediare la violencia física o moral, se impondrán al delincuente de 6 a 8 años de prisión. Artículo 331. Si el aborto lo causare un médico, cirujano, comadrón o partera, además de las sanciones que le correspondan conforme al anterior artículo, se le suspenderá de 2 a 5 años en el ejercicio de su profesión. Recuéstese aquí, súbase la falda.
Bájese al borde, por favor. Suba las piernas. Y además de estas actividades, ¿a qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Estudio sociología. ¿Duele? No. Tienes como 11 semanas. La matriz está un poco desviada. Baja tus piernitas. Las sociólogas son muy liberadas, ¿verdad? No sé a qué llame ser lideradas. Pero luego vienen los arrepentimientos. ¿Te han dolido los pechos? Un poco. Desabróchate, vamos a explorarte. Vamos a hacer una excepción contigo. Te vamos a resolver tu problema. ¿Cuándo, doctor? Pues si te animas, hoy mismo te hago una preparacióncita y mañana o pasado te opero. ¿En cuánto sale la operación? En 3,000. ¿3,000? Solo tienes que darme la mitad por adelantado cuando haga la preparación. El resto cuando sea la operación. ¿Traes dinero? 1,400 es todo lo que tengo. Pídele a tu amiga. Ella ha de traer. Yo no puedo cobrar menos. Pero es que no puedo conseguir los otros 1,500. Bueno, no te apures. Ya los conseguirás, hay tiempo. ¿Qué preparación me va a hacer, doctor? Es una inyeccioncita por vía vaginal. Casi no te va a doler. Nada más es para ayudar a que luego la operación sea más fácil y más segura. Déjeme ver. ¿Qué pasó? ¿Te va a abortar? ¿Trae 100 pesos? 70. Yo los completo. ¿Cuánto te va a cobrar? 1,500 hoy y 1,500 mañana. Pero mañana me opera. ¿Y cómo le vas a hacer para completar? Sí, pero ¿qué hago? Pues sí, ni modo. A ver cómo le hacemos. El tipo no me gusta nada. Pero por lo menos es médico. La operación es muy sencilla. Si no lo llenaran todo de mierda. Fui a ver varios doctores. Ninguno me hizo caso. No querían tener nada que ver en el asunto. Unas parteras que me dieron miedo, por lo cual no me quise hacer el legrado con ellas. Y por fin me recomendaron un doctor. Fui a verlo y me dijo que si me lo hacía, me cobraba barato, que no le dijera a nadie, ni a mi mejor amiga, porque él podía tener muchos problemas. Aunque no me gustó su apariencia, fui y decidí hacerme el legrado con él. ¡Ay, en la madre! ¿Qué pasó? Es que con este... No, espérame, yo la pongo. Pásame una manzana, por favor. Oye, ¿no tendrás algo más delgado? ¿Una lima de uñas o algo así? Es que esto no me funciona. A ver, ahí en mi bolsa.
Oye, qué bien salió aquí tu mamá. ¿Y no se le va a armar con tu padre por haberte dejado venir? ¿Sabes que tengo la impresión de que intuye algo? Casi no me dijo nada y estuvo como más cariñosa. ¿Qué crees que hubiera pasado si le dices? No estoy tan segura, pero mejor no. ¿A dónde van los eternos momentos del bellísimo instante? ¿Te sientes mal? Tengo ganas de ir al baño. Te acompaño. No. Acuérdate que no hay luz. ¿Qué pasa, Pat? ¿Qué tienes? Tuve miedo, mucho miedo. Solo sé que tenía miedo de sacarme las tripas. ¿Abortaste, Pat? ¿Estás segura? Lo siento. En mi cuerpo. ¿Cómo fue? En esa tripa metida.
Una sonda, te metió una sonda. Por eso dijo que no importaba tanto lo del dinero. Pat, Pat, Pat. Ya me voy. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Sigue sangrando? Sí, pero yo creo que es normal, ¿no? ¿No crees que debía revisarte el médico? No, no. Ese no. Además, ya me siento bien. Pero la sonda puede traer infecciones. No es necesario que te vea el mismo médico. No. De verdad, ya me siento bastante bien. Yo creo que ya me puedo ir a la casa mañana, ¿no? ¿Por qué no te quedas unos días más? Yo creo que te haría bien. Total, en tu casa dijiste que la práctica duraba 4 días, ¿no? Bueno, entonces me voy. Ah, acuérdate que pasado mañana tenemos fiesta. Ah, sí. Chao. Puse una ampolleta para dormirme y no me dormí completamente. En eso sentí que él estaba encima de mí. Ya no pude hacer nada porque me quedé dormida. Y cuando desperté, él me dijo que ya todo había terminado. Sentí una rabia intensa porque había sido usado mi cuerpo sin que yo quisiera. Además yo me sentía mierda totalmente, una piltrafa. Ay, bueno, basta. Ay, qué desgarriate. Ya déjalo, Pat. Terminamos mañana. ¿Y ahora qué pasa? Estoy mareada. Oye, estás verde. ¿Te habrá caído mala cena? Yo creo que sí. Me duele un chorro. A ver, déjame ver qué tengo. Dos aspirinas y un enterobioformo. Te tomas los dos. Más vale. Un vaso. Mierda, no hay ni un vaso limpio. ¿Qué tienes, Pat? Dime dónde te duele. Aquí, abajo. ¿Aquí? No, aquí abajo. Estás ardiendo.
No, no fue la cena, ya estabas mal desde antes. La sonda. ¿Dónde quedó su teléfono? No, es que tiene que venir. De veras está muy mal. Fue usted quien le metió la sonda. ¿Cuál escándalo? ¿Al hospital? ¿Por qué al hospital? Vas a quedar con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda. Lo más rápido que pueda, por favor. ¿Cómo se llama su esposo? Tranquila, señora. Ay. Si no tiene dolor, no puje, señora. Si no tiene dolor, no puje. No, ya. ¿En dónde vive, señora? ¿Tiene equipo? ¿Equipo de equipo? ¿Qué me van a hacer, doctor? Tiene un proceso infeccioso en el útero. Se está valorando la posibilidad de quitar ese foco infeccioso. Entonces, ¿me van a quitar la matriz? Yo no he dicho eso. Primero tenemos que ver cómo reacciona la infección con los medicamentos. Pero usted nos ayudaría mucho si nos dijera qué se hizo. Entienda, es por su bien. No me hice nada. ¿Cómo fue que pasó tu problema? Es que ayer fui a entregar una caja que me habían dicho que entregara y pesaba mucho. Entonces, al bajar yo del camión, alcancé a bajar bien, empezó a caminar el camión y yo lo único que hice fue brincar con todo y caja. Pero no me sentí mal ni nada. Hasta ahora en la mañana fue que sentí que me empezó a doler, así sentí cólicos. Necesitamos que usted nos diga si se ha hecho algo por abajo. No, nada, doctor.
que le haya hecho otra persona. No, tampoco, nadie. Es muy importante, chula, porque trae una infección, ¿verdad? No necesitamos que usted nos diga la verdad. Es la verdad, doctor, no, nadie me ha hecho nada. Nadie. ¿Le metieron nada? Nada, tampoco, nada. Nada. ¿Segura? Segura, doctor. Es la verdad lo que le digo. Nadie me ha hecho nada. Se trata de una paciente de 19 años de edad, primigesta con embarazo de 16 semanas, la cual refiere sangrado a través de vagina desde hace 24 horas, en regular cantidad y acompañándose de dolor cólico en el bajo vientre, negando maniobras abortivas. Por los datos de exploración se integra el diagnóstico de aborto en evolución séptico de 16 semanas, o sea, un aborto infectado. La paciente se trata con antibióticos y soluciones intravenosas y posteriormente se realiza el legrado uterino instrumental. Pues yo pienso que para nadie no es un gusto. De plano que es una necesidad. Porque ¿qué hace uno con tanto hijo? Y luego el gobierno que dice que no, que es un crimen. Pero cuando se tienen los hijos allí, cuando se apura a darles de comer, es problema de uno. ¿Ya ves cuando nació el Rodrigo? Me pusieron el aparato, porque mi esposo estuvo de acuerdo, pero aún con el aparato vino la rosa. Ahora sí que, como dicen, nació con el aparato en la mano. ¿Cuántas mujeres usan anticonceptivos en México? Pese a los programas de planificación familiar que se están llevando a cabo, el porcentaje de mujeres en edad reproductiva incluidos en ellos es muy bajo y se estima que no es mayor del 8%. ¿Existen anticonceptivos seguros? No, no existe un anticonceptivo que sea 100% seguro. El anticonceptivo oral o la píldora es el que da un mayor índice de seguridad de un 98% y es seguido por el dispositivo intrauterino que da una seguridad de un 97%. ¿Qué consecuencias tienen estos? ¿Tienen algunas consecuencias secundarias? Bueno, tienen riesgos, especialmente la píldora tiene riesgos para algunas mujeres. Estas mujeres son las que tienen antecedentes de problemas vasculares, de problemas de varices, mujeres con antecedentes de diabetes, de obesidad o con tendencia a la obesidad y mujeres con problemas psicógenos. En estos grupos no debe ser utilizado este tipo de anticonceptivo. El dispositivo intrauterino tiene menos complicaciones por ser un método mecánico. Sin embargo, hay mujeres que no pueden utilizarlo tampoco, que lo rechazan o que pueden presentar una perforación de la matriz. ¿Crees que son las mujeres de una clase social más baja las que con más frecuencia recurren al aborto? No solo la paciente que es madre soltera, que es de un nivel socioeconómico bajo, piensa en él, sino que personas de un nivel socioeconómico alto, casadas, también piensan en este tipo de remedio, ¿verdad?, para su situación. Claro que los medios con los que se van a lograr entre unas y otras personas van a ser diferentes y las pacientes de un nivel socioeconómico tal vez lo pudiesen realizar con otros medios que no pongan en peligro su vida. Eso quiere decir que el aborto tú lo ves también como un problema de clase social, ya que
Por lo que tú me dices, las mujeres de una clase social más alta pueden tener abortos en condiciones médicas adecuadas, mientras que son las mujeres de clases bajas las que arriesgan su vida. Claro, porque la paciente de menos recursos acudiría a comadronas, rinconeras que se llaman, inclusive una amiga o ellas mismas son las que se producen estos abortos. En cambio, una paciente de otro nivel pues acude a un médico especialista o a algún médico general que se dedique a estas cosas. Entonces, un legrado hecho en buenas condiciones, aparte, digamos, de los riesgos normales de cualquier otro tipo de operación, ¿no representa un riesgo particular, un peligro particular? No, se requiere que la paciente esté en buenas condiciones y que lo haga un médico que esté capacitado para hacer este tipo de intervenciones. No implica más riesgo que un acto quirúrgico general. Esto quiere decir que si todas las mujeres, si lo tuvieran en buenas condiciones, el índice de mortandad en general descendería considerablemente. Sí, el índice de mortalidad descendería notablemente, puesto que es un aborto realizado con buena técnica, con antisepsia y asepsia de la región que se está trabajando, no implica mayor riesgo ni aumento en la mortalidad. ¿Aproximadamente qué número de muertes se tienen teniendo por causa inicial el aborto provocado? En un estudio que se hizo aquí en la unidad en terapia médica intensiva, aproximadamente muere el 25% de estos pacientes. Es decir, que si entran de 8 a 15 pacientes diarias, como tú me dices, del orden de 2 a 4 pacientes morirían. Sí, más o menos 2 a 4 pacientes morirían en promedio. Estas pacientes son aquellas pacientes que ingresan en muy malas condiciones, con un cuadro pues muy desfavorable, ¿verdad? Que algunas de ellas prácticamente vienen a morirse nada más al hospital, y eso es lo que aumenta considerablemente nuestras cifras de mortalidad. ¿En qué países está legalizado el aborto? Está legalizado en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en los países nórdicos y en general en los países del campo socialista. ¿Qué técnicas se utilizan? La técnica utilizada antiguamente o hasta hace algunos años era el legrado instrumental. Últimamente se utiliza, sin embargo, con muchos mejores resultados, más económica, la técnica por aspiración, llamado método de Karman. Este método no requiere la hospitalización de las pacientes, puede ser llevado a cabo en un consultorio debidamente equipado y con las técnicas de asepsia y antisepsia indispensables. Requiere algunos minutos en su ejecución y un tiempo no mayor de unas 12 horas de estancia de la mujer en ellas. ¿Qué riesgos tiene este método? Los riesgos son mínimos, si es que existe alguno. Incluso se está utilizando en los Estados Unidos la aspiración del contenido de la matriz en aquellas mujeres que presentan un retardo en su menstruación en los primeros días de esta falla.